Hola, bienvenidos a Los Puntos a las IES, este programa semanal de Diario de Cuba. Hoy hablamos de la crisis sanitaria que atraviesa el país. El gobierno cubano, que por años se ha vendido como una potencia médica ante el mundo, lleva tiempo en una crisis sanitaria que solo se ha acrecentado tras la pandemia de coronavirus en el país. A la falta de medicamentos e insumos acrecentada por los problemas económicos de la isla, se suma también el éxodo de personal sanitario. De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, unos 12.000, estamos hablando de 12.000 médicos salieron del sistema de salud, fueron el pasado año. Para hablar sobre este tema, hoy me acompaña el doctor Lucio Enríquez Nodarse, gracias por su tiempo, y el doctor Alexander Figueredo. Hemos hablado con usted en Diario de Cuba veces anteriores. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y quiero empezar hablando de la situación general, ¿no? Según una encuesta de Cubadata, aproximadamente un 30% de la población cubana ha tenido alguna dificultad para realizar su día a día, actividades normales de su vida, por problemas de salud, y un 47% califica como extremadamente difícil conseguir medicinas en Cuba. ¿Cómo se ha venido deteriorando la sanidad cubana en los últimos años y cuáles son las principales carencias que tienen los cubanos en este ámbito? Puedo empezar, por ejemplo, con el doctor Lucio. Lo que vamos a hacer aquí es una valoración realmente subjetiva, porque es un punto de vista que nosotros desde afuera podemos ver y no directamente con datos de la oficialidad, porque evidentemente los datos de la dictadura cubana no son para nada confiables. Entonces nosotros, por un mecanismo de observación, como bien ustedes pueden haberlo hecho también a través de redes sociales, somos un termómetro, porque no solo como cubanos, como profesionales, nos damos cuenta y podemos evaluar este deterioro de los últimos años en la salud. No importa el rango de edad, en niños, en adultos. Estamos viendo cada día más deterioro en cuanto a la parte material, pero también vemos cómo se ha ido desapareciendo los recursos humanos. Es decir, el deterioro es material, de recursos material y de recursos humanos. Sabemos, los médicos ya están dejando de trabajar porque no les interesa trabajar, porque no están remunerados como cualquier otro médico en el resto del mundo. Hay mucha fuga de capital humano. No, y cuando digo fuga no es solamente que se van de Cuba, digo fuga del sistema de salud, que hay médicos que no saben si hasta dónde llevarla, si dejar morir a un paciente porque vas con todo tu ímpetu a salvarle la vida, pero sabes que cuando llegue el momento lo vas a tener que dejar morir porque no tienes el medicamento. O si dejo de trabajar y no participo de esa decisión. Cualquiera de las dos cuestiones es éticamente cuestionable. Entonces ahí está el problema de esto. La salud pública se ha visto bien, pero bastante deteriorada desde los dos puntos de vista, de recursos humanos y de recursos materiales. No te digo de los médicos que están en misiones, que han abandonado las misiones. Figueredo, quiero ir con ustedes, de nuevo, gracias por su tiempo. ¿Cuáles son las principales enfermedades tratables causantes de muertes en Cuba actualmente? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es los principales insumos que están en falta en la isla? Bueno, yo salí, como todos saben, hace más o menos 2 años, van a ser ya de Cuba, o sea que estoy más reciente de salir de ahí, de esa dictadura, de ese infierno, y pude contactar en mi propia persona las vicisitudes que ya uno desde ese entonces venía pasando ahí dentro de la salud. Y vi, o sea, muchas veces lo dije porque ya veía venir esa decadencia que iba en picada desde que en plena pandemia del COVID se agarraron todos los fondos que tenían de salud pública para hacer los 5 candidatos vacunales. O sea, todos los fondos que tenían destinados la dictadura para
suministrar para la compra de medicina, para la compra de insumos médicos, se destinaron en elaborar 5 candidatos vacunales y por supuesto 5 candidatos que nunca fueron aprobados por la OMS, que fueron impuestos a la población porque rechazaron las vacunas que inicialmente iban a donar para Cuba. Ellos las rechazaron porque supuestamente iban a crear los 5 candidatos vacunales. Y bueno, nada, se agarró todo el fondo. Cuando se vendieran al mundo, pues entonces se iba a recuperar ese dinero, cosa que no fue así. Entonces ellos se quedaron prácticamente en cero y eso se veía venir. Ningún gobierno en el mundo sustenta solamente la salud, o sea, está para sustentar la salud, pues para eso hay salud pública y salud privada, ¿ok? Y ellos desde el 59 se tomaron la atribución de sustentar la salud pública y por supuesto los fondos últimamente que tenían para ese presupuesto, para comprar medicina, insumos médicos, etcétera, lo destinaron más al turismo que a la salud, a hacer hoteles, que a hacer hospitales, a comprar carros de turismo, que a comprar ambulancias, etcétera. Y por eso es la decadencia que hay hoy en día en el tema de salud pública. Lo otro que me estaba preguntando, hoy en día lo que más está afectando es el dengue dentro de Cuba. O sea, una enfermedad que prácticamente está erradicada en el mundo entero. Se ve más en países tropicales como el nuestro, pero con las medidas necesarias no tiene que haber fallecimiento o no tiene que haber mortalidad a causa de esta enfermedad. Pero en Cuba sí está existiendo, porque no solamente por la falta de insumos médicos, sino por la falta de alimentación. El paciente cuando ya le da el dengue, ya tiene por lo general anemia, tiene la defensa baja, tiene por el mismo estrés diario, la falta de alimentos, la falta de higiene en muchos lugares, por el déficit de agua, o sea que todo se correlaciona. Y una de las primeras causas en este lugar, de enfermedades, que es el dengue, pues está trayendo hasta muertes infantiles. La otra son los casos crónicos, que ya todos saben, que llevan tratamiento quirúrgico, o sea, enfermedades como desde una oncológica, que llevan tratamiento quirúrgico, hasta otro tipo de enfermedades agudas, como la hiperplasia prostática, dígase una apendicitis, etcétera. Que como no hay insumos médicos para operar a estos pacientes, para llevarlos de urgencia al salón, porque tenían un poquito de insumos médicos guardados para estos casos de urgencia quirúrgica, pero están en cero. Entonces, ya la urgencia quirúrgica, por supuesto, si usted no le pone el tratamiento que lleva o lo lleva para el salón en el momento que lleva, pues este paciente va a fallecer o va a padecer otra enfermedad entonces de urgencia que no tenía. Es la razón. Es importante el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las primeras causas de muerte en Cuba y en el mundo. Son las causas como la hipertensión arterial, por ejemplo, y la diabetes mellitus. Estas enfermedades llevan y producen un deterioro continuado en el tiempo del sistema cardiovascular. Eso significa que deteriora los órganos más importantes, el cerebro, el corazón y los riñones. Este deterioro es sencillamente por no recibir el tratamiento. Tratamientos que no hay en Cuba y son los más baratos que hay en el mundo entero. Por ejemplo, enalapril, que todo el mundo lo conoce para la hipertensión. Algo tan simple como enalapril, si no lo tomas durante años, ¿a qué lleva eso? Pues lleva a una morbilidad prematura. Te mueres antes. Las personas que no toman los medicamentos para las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión y la diabetes, lo que pasa es que se van a morir antes. Quiero continuar con Lucio y si Figueredo quiere añadir algo sobre esta pregunta, sin problema. ¿Cómo pudiera impactar a largo o mediano plazo la falta de atención médica y medicamentos a la población cubana? Estamos hablando de posibles
enfermedades endémicas, reaparición de enfermedades erradicadas, futuras posibles pandemias, envejecimiento poblacional. O sea, ¿cuál sería ese impacto, doctor? Ya un poquito te lo respondí con el tema, porque en realidad las enfermedades pueden ser crónicas no transmisibles o enfermedades infecciosas transmisibles. Entonces, y las crónicas son las que más realmente inciden en la población cubana. Aunque es verdad que a medida que se deteriora un sistema de salud, las crónicas van pasando a segunda opción y van apareciendo las infecciosas transmisibles como primeras causas. Entonces, evidentemente va a pasar eso porque ellos justifican que la salud pública cubana la comparan con la salud pública de países desarrollados, pero en realidad la salud pública cubana ya no es de un país desarrollado, ya va siendo de países, ha involucionado tanto que ya no va siendo de un país desarrollado. Entonces van apareciendo enfermedades infecciosas transmisibles por la falta de control de la infección, como es el caso del dengue. Pero aquí es muy preocupante, por ejemplo, te puedo mencionar las infecciones de transmisión sexual. En Cuba no hay condones. Eso lo sabe todo el mundo. Es difícil encontrar condones. Más allá de que sirven para el tema de control de la natalidad, es importante tener condones para el control de las enfermedades infecciosas transmisibles por sexo. Entonces, evidentemente, aquí tenemos un problema que yo también lo he venido hablando hace mucho tiempo, de que en Cuba no se sabe ahora mismo cuántas personas tienen sífilis, por ejemplo. La sífilis es una enfermedad silente en la primera etapa. Hasta 10 años puede estar una persona con sífilis y no encontrarse nada, o sencillamente tener unas cosas secundarias, se llama unos síntomas secundarios muy sutiles que pueden pasar por alto y pasar así la persona enferma y contagiar a otras personas. En Cuba no hay reactivos. Cada vez que preguntas por reactivos para determinar si una persona tiene sífilis, no hay. Ahora mismo, y bueno, sífilis y HIV pasaría lo mismo. Y otras enfermedades que tienen un periodo de ventana muy largo en el tiempo, que la persona no sabe que está enfermo y que está transmitiéndole la enfermedad a otros pacientes. Eso es algo grave y algo que no se habla, por ejemplo. No se habla y me parece que es algo muy, muy grave. Han pasado las enfermedades infecciosas a un primer plano, están quedando las enfermedades crónicas a un segundo plano, lo que lleva a una visión de un sistema, de una salud pública de un país en subdesarrollo, en realidad. Y hablando de esto, Figueroa, bueno, no sé si quiere añadir algo al doctor Lucio, sino pues comparar la sanidad cubana con la sanidad de otros países de la región. ¿Cómo lo ven? No es comparable. De todas formas, estoy de acuerdo con lo que decía el doctor Lucio. Ni se va a decir, Lucio, ni se dice, ni se va a decir nunca. O sea, el tema de todos sabemos, todos los médicos, alguno que me esté viendo, que esté dentro de Cuba, desde que nos graduamos sabemos cómo nos obligan a mentir en hoja de cargo, en las estadísticas, porque eso es lo primero que aprende el médico. El médico cuando se gradúa no aprende lo que teóricamente dio en medicina, aprende, lo primero que te enseña es a mentir. ¿Ok? Si uno va en unos de cargo con un cuadro febril de un paciente, con un cuadro febril, cefalea, etcétera, con síntomas y signos de una enfermedad de X índole que ellos no quieren que salga a la palestra pública, o sea, que los pacientes no sepan que esa enfermedad, pues simplemente te hacen borrar la hoja de cargo, te hacen hacer una hoja de cargo nueva y poner que el paciente no tiene esos síntomas, o sea, enmascarar los síntomas para decir que el paciente tiene otra enfermedad. O sea, y aparte de que, como dice el doctor, no es reactivo para no solo la sífilis y el VIH, para nada. No es reactivo ni para saber cómo está tu hemoglobina. Nada, no es reactivo para hacer ningún examen complementario. Realmente los exámenes complementarios son, porque realmente la medicina se hace por el examen físico, la anamnesis, el interrogatorio, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre se corroboran con estos complementarios. Pero cuando uno lleva hoja de cargo, por lo que fue el paciente a la consulta, vino porque tiene fiebre hace 5 días, tiene dolor de cabeza, dolor en las articulaciones, y esto puede ser signo patognomónico de una enfermedad X que la dictadura no quiere que se sepa
o no quieres ponerle la subestadística, pues simplemente te hacen borrar la hoja de cargo, te hacen cambiar la sintomatología y poner otro diagnóstico al paciente. Al final el paciente fallece, le dicen al familiar que falleció porque le dio un infarto del miocardio y nunca se sabe de qué falleció o si falleció de la enfermedad que realmente tenía y que la dictadura ocultó. Eso lo saben todos los médicos porque eso se hace en Cuba, se hace en Venezuela, se hace en las misiones, se hace en donde quiera. Realmente la otra pregunta es incomparable. La salud que hoy en día está dentro de Cuba en términos de tecnología, de conocimiento, porque ya no se puede decir ni qué conocimiento tienen los nuevos médicos que se están formando, porque los forman por fábrica para enviarlos para las misiones. Muchos hasta en sexto año, sin graduarse, los han enviado para las misiones, diciendo que ya son médicos y todavía no saben ni para qué la aspirina. Y realmente está en esa decadencia el sistema de salud cubano hoy en día. La mayoría de los especialistas, de los buenos médicos, han pedido la baja, otros se han jubilado y la gran mayoría se ha exiliado en todos los países del mundo. Tengo médicos profesores que están en Ecuador, en Perú, en Chile, en Uruguay, aquí en Estados Unidos, donde quiera están esa gran masa de buenos profesores que había, pero al ver la decadencia que estaba en el sistema y algunos a veces por no meterse en política, como muchos dicen, por la decisión que es arrancar e irse del país. Esa fue la decisión que tomaron muchos. Y bueno, y a cada cual le respeto su forma de pensar, su decisión, por qué la tomó, pero es la cruda realidad de lo que pasa hoy en día en Cuba. En Cuba no queda ni nada en lo que es en medicina, en insumos médicos, y a largo plazo será la catástrofe o será la próxima mecha que se encienda para un próximo estallido social. Cuando empiecen a morirse la gente o los niños, que Dios no lo quiera, por montones ahí, por falta de personal de salud bien preparado y por falta de insumos y medicina. Rápidamente, el sistema de salud español. Yo trabajo en España en un sistema de salud pública que sí es una verdadera potencia médica. Yo sé lo que es una potencia médica y te estoy hablando de la salud pública y que los cubanos creen que es la salud gratis, gratuita, como dicen en Cuba. Siempre hay que aclarar que nada es gratis. La gratuidad no existe. Los cubanos han pagado la salud pública cubana más cara de la historia del mundo. ¿Por qué? Porque los cubanos llevan 3 generaciones cobrando salarios de 5 y de 10 dólares de promedio para todo el mundo. Por lo tanto, los cubanos han pagado la salud pública cubana bien cara, porque si sacas cuentas de cuánto dinero se han ahorrado ellos en pagarle salarios a 3 generaciones y además lo han pagado caro con algo que no tiene precio, que es la libertad. Los cubanos han pagado la salud pública más cara de la historia de la humanidad. Es que en todos los países tú puedes elegir como ciudadano libre. Usted puede elegir dónde quiere atenderse, no donde un gobierno te diga dónde tienes que atenderte. Aquí hay salud pública y hay salud privada. En Estados Unidos, la primera potencia del mundo, en todos los países hay salud pública y salud privada. Usted como ciudadano dice, bueno, siempre la salud pública, como es pública, como lo paga el gobierno con los fondos que recauda, con los taxes que recauda de la población, por supuesto va a ser un poquito menos, ¿cómo explicarle? La salud pública va a ser en todos los países. Hay algunos países que la tienen como si fuera una privada, o sea, con todos los recursos habidos y por haber, con todo, etcétera. Aquí en Estados Unidos un poco la salud pública está un poco más deteriorada, pero bueno, es 10 veces mejor, 10 veces no, 100,000 veces mejor que la salud pública en Cuba. ¿Ok? Ahora, ya una vez la salud privada, aquí atiende los seguros médicos, que usted puede pagar, por decir, aquí un salario mínimo equivale a $8 la hora, por decir, 7 algo la hora. Cualquier trabajador en cualquier cosa que gane, mínimo se gana 20,000, saca $20,000 al año. O, bueno, por decir mensual, $3,000 mensual. Y de esos $3,000 solo paga $10 por seguro médico. O sea, 3,000 pesos y solamente paga 10 pesos por su seguro médico. Y con ese seguro médico, el día que se enferma, puede ir a cualquier clínica privada que acepte seguro
y atenderse y hacerle todo lo que tengan que hacerle, ahí no falta un recurso y no falta una tomografía de excelencia, lo que sea y una buena asistencia médica. Entonces es lo que siempre yo he dicho, que hemos estado toda una vida engañados, ¿ok? Hemos estado toda una vida engañados porque realmente el ser humano es el que debe elegir dónde quiero que mis hijos estudien, si en una escuela pública o en una escuela privada. El segundo, donde dé mis recursos. Dónde quiero que atender mi salud, porque es mía, es mi persona, en un hospital público o en una clínica privada, pero no donde un gobierno determine dónde usted tiene que estudiar, qué es lo que tienes que estudiar, dónde tienes que atenderte. Entonces, eso realmente es vivir sin libertad, que es el mayor beneficio que tiene el ser humano cuando nace en este corto tiempo que estamos en este mundo. Y antes de hablar de posibles soluciones que son un poco, bueno, no están en nuestras manos ni tal vez las saben ahora mismo, pero ¿dónde están consiguiendo los medicamentos los cubanos? O sea, cuando un cubano va al hospital y el doctor le dice, no tengo esto para ti, consíguelo, en plan, búscate la vida. En el mercado negro y lo manda a pedir a familiares. En el mercado negro hay de todo. Yo me he metido en la página de Rebolico, de Telegram, y ahí hay todos los medicamentos habidos por haber dentro de Cuba. Lo que entonces uno están en el mercado negro, están un poco caro, o sea, costoso para lo que gana el cubano de a pie. Entonces a veces uno desde acá lo manda a comprar para que se le lleguen a esa persona. Es a veces, o sea, un familiar, etcétera. Pero en el mercado negro dentro de Cuba los hay todos los medicamentos. ¿De dónde lo sacan? Ok, no sé si es que lo llevan de aquí para allá y lo ponen en el mercado negro en venta. Eso es un negocio. Pero todo se debe a que ese gobierno, esa dictadura, no quiere reconocer de que, a ver, ¿por qué tú no puedes aprobar de que yo pueda llevar 3 toneladas o 3 contenedores de medicamentos, montar mi farmacia y vender medicamentos a un precio asequible a la población? Si aquí los medicamentos solo valen con $20, usted se compra una farmacia de medicamentos casi aquí en Estados Unidos. No sé entonces por qué, y ahí es donde yo le digo, ¿dónde está el bloqueo? Como dicen ellos, no que por bloqueo, no, el bloqueo no deja que, no permite entrar a otras cosas, pero lo que es medicina y alimentos no está embargado, o sea, no existe dentro del embargo. Entonces, ¿por qué yo como ciudadano no puedo llevar 3 contenedores de medicamentos y montar una farmacia y vendérselo a precios asequibles? ¿Por qué esa dictadura no debe hacerlo? La respuesta es simple, porque ellos quieren al cubano necesitado, lo quieren sumiso para que todos dependan de ellos y para que tengan que agradecer a lo poquito que le dan a la revolución. Muchísimas gracias, doctor Lucio Alexander, también por su labor, por su tiempo dedicado también a denunciar la crisis sanitaria y la situación en el país. Estaremos muy pendientes y conectados con ustedes.